El sol caía como plomo derretido sobre San Miguel del Desierto, pero el verdadero calor estaba dentro de aquella cantina. Tomás Cardona empujó la puerta de madera y el silencio cayó como guillotina. 15 años ausente, y ahora regresaba a reclamar lo que le habían robado. Los hombres en la barra lo miraban como si fuera un fantasma que debió quedarse enterrado en el pasado. Entre ellos, don Refugio Salazar levantó la vista de su cerveza, y sus ojos se endurecieron como piedra del desierto. Ese hombre había destruido a su familia, se había quedado con sus tierras usando papeles falsos, y ahora Tomás estaba de pie frente a él, con las botas llenas de polvo del camino y el corazón lleno de justicia pendiente. Tomás se quitó el sombrero despacio, revelando un rostro marcado por años de trabajo bajo el sol de otros estados, otros ranchos, siempre llevando la herida de lo que le habían arrebatado. «Vengo a reclamar lo que es mío, don Refugio. Mi padre dejó esas tierras a mi nombre, y usted lo sabe bien». Su voz sonó firme, pero por dentro sentía cómo le temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia contenida durante 15 largos años. Don Refugio soltó una risa seca, áspera como lija contra madera vieja. Se puso de pie con la arrogancia de quien ha mandado en ese pueblo durante décadas. «¿Tus tierras? Muchacho, esas tierras ahora son mías. Tu padre las perdió en una deuda, todo legal y documentado. No tienes nada que hacer aquí». Sus hombres se movieron formando una barrera amenazante, y Tomás supo que estaba solo, completamente solo en ese momento. «Esas tierras eran de mi familia desde hace 3 generaciones», respondió Tomás, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. «No voy a dejar que se las quede así como así». Sabía que don Refugio mentía, que esos documentos eran tan falsos como su sonrisa, pero también sabía que en San Miguel del Desierto el poder hablaba más fuerte que la verdad. Don Refugio dio un paso adelante y su voz se volvió amenazante, cargada de desprecio. «Escúchame bien, vaquero, no eres bienvenido aquí. Si sabes lo que te conviene, te subirás a tu camioneta y desaparecerás antes de que oscurezca. No queremos problemas contigo, pero si los buscas, los encontrarás». El ambiente se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Tomás miró a cada uno de esos hombres. Algunos apartaron la vista avergonzados, otros sostuvieron su mirada con odio puro. «Me voy por ahora», dijo finalmente Tomás, volviendo a colocarse el sombrero. «Pero esto no termina aquí, se lo aseguro». Salió de aquella cantina sintiendo las miradas clavadas en su espalda como puñales. El calor afuera era sofocante, pero nada comparado con la humillación que acababa de tragar. Subió a su pick-up negra, arrancó el motor y se alejó por esa carretera polvorienta que parecía tragarse sus esperanzas. Pero mientras San Miguel se hacía pequeño en el espejo retrovisor, algo crecía dentro de él. No era el mismo joven asustado que había huido años atrás. Ahora sabía exactamente qué hacer. Iría a la capital, buscaría un abogado y regresaría con la ley de su lado. Y si estás sintiendo la rabia que Tomás sentía en ese momento, si tu corazón late fuerte porque sabes lo que es que te arrebaten lo tuyo, entonces suscríbete a este canal, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después te va a dejar sin aliento. Dale like si crees que don Refugio va a pagar por lo que hizo. La ciudad de Chihuahua era otro mundo. Las calles asfaltadas, los edificios modernos, el ruido constante de vehículos y gente, todo contrastaba con la quietud polvosa de San Miguel. Tomás había pasado la noche en un hotel modesto, sin pegar ojo, pensando en cada paso que debía dar. Por la mañana comenzó a preguntar por abogados especializados en tierras, y un nombre se repetía una y otra vez: licenciada Patricia Domínguez. Encontró su oficina en un edificio antiguo pero elegante.
La recepcionista lo miró con curiosidad cuando él, con su sombrero tejano y sus botas de trabajo, pidió hablar con la licenciada. ¿Tiene cita?, preguntó ella. No, pero es urgente. Vengo desde San Miguel del Desierto y necesito ayuda con un despojo de tierras, explicó Tomás, sintiendo el peso de la desesperación en cada palabra. La mujer dudó, pero algo en sus ojos debió convencerla, porque se levantó y entró a la oficina privada. Minutos después, Tomás estaba sentado frente a Patricia Domínguez, una mujer de unos 40 años, con mirada penetrante y actitud profesional. Ella revisaba unos papeles mientras él esperaba con el corazón en la garganta. Finalmente levantó la vista. Me dice mi asistente que viene por un problema de tierras. Cuénteme todo. Y Tomás habló. Le contó sobre las tierras de su familia, sobre la muerte de su padre cuando él apenas era un muchacho, sobre cómo tuvo que irse del pueblo para buscar trabajo, y sobre cómo ahora descubría que don Refugio Salazar se había apoderado de todo usando documentos falsos. Le habló de las amenazas en la cantina, del miedo que ese hombre imponía en San Miguel y de su convicción absoluta de que esas tierras le pertenecían por derecho. Patricia escuchó con atención, tomando notas. Cuando Tomás terminó, ella se reclinó en su silla. ¿Tiene algún documento, escrituras, testamento, algo que demuestre que esas tierras pertenecían a su familia? Tomás sintió cómo se le caía el alma. Mi padre guardaba todo en una caja fuerte, pero cuando me fui no me llevé nada. Mi tía Carmela, la hermana de mi padre, todavía vive en el pueblo. Ella debe saber dónde están los papeles originales. Patricia asintió pensativa. Necesitamos esos documentos urgentemente. Sin ellos será su palabra contra la de don Refugio, y por lo que me cuenta, él tiene mucha influencia. Tomás se inclinó hacia adelante con toda la determinación del mundo en su voz. Licenciada, no le tengo miedo a ese hombre. Necesito ayuda legal, alguien que no se deje intimidar. Ella sonrió levemente. No le temo a los caciques de pueblo, señor Cardona, pero debo advertirle que estos casos pueden ser largos y difíciles. Y si don Refugio realmente falsificó documentos, estamos hablando de un delito federal grave. Tomás sintió una chispa de esperanza. Estoy dispuesto a lo que sea necesario. Esas tierras son lo único que me queda de mi familia, de mi historia. Patricia se puso de pie y extendió su mano. Está bien, lo primero es conseguir esos documentos. Regrese a San Miguel. Hable con su tía y traiga todo lo que encuentre. Yo, mientras tanto, iniciaré una investigación en el registro público de la propiedad. Tomás estrechó su mano sintiendo que por primera vez en años no estaba solo en esta batalla. Gracias, licenciada. No sabe lo que significa esto. Ella lo miró directo a los ojos. Tenga cuidado. Si don Refugio se entera de que busca ayuda legal, puede ponerse peligroso. Tomás regresó a San Miguel del Desierto cuando ya había caído la noche. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba esos documentos y no podía esperar. Estacionó la camioneta varias cuadras antes de la casa de su tía Carmela, en una calle oscura donde apenas llegaba la luz de las farolas. Caminó pegado a las sombras, sintiendo cómo le latía el corazón en los oídos. La casa de tía Carmela era pequeña, pintada de azul desteñido, con un portón de metal oxidado que rechinó cuando tocó suavemente. Escuchó pasos lentos adentro y luego la voz temerosa de una mujer mayor. «¿Quién es?», preguntó desde el otro lado. «Soy yo, tía. Tomás». El silencio fue eterno, hasta que la puerta se abrió apenas una rendija y el rostro arrugado de Carmela apareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. «Tomás, ¿eres tú, hijo?». Entraron rápidamente y ella cerró con llave. Sus manos temblaban. «No puedes estar aquí», susurró llevándolo a la sala. «Don Refugio tiene gente vigilando todo el pueblo. Si se enteran que viniste...». Pero Tomás la interrumpió suavemente. «Tía, necesito tu ayuda.
Necesito los documentos de las tierras de papá, las escrituras originales, el testamento, todo lo que demuestre que eran nuestras. Carmela se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Tomás, tu padre nunca tuvo deudas con don Refugio. Todo fue mentira, una mentira maldita. Cuando te fuiste, ese hombre vino con unos papeles falsos diciendo que tu padre le debía dinero, que las tierras ahora eran suyas. Yo intenté defenderlo, fui hasta su rancho a reclamar, pero me amenazó. Me dijo que si abría la boca me pasaría lo mismo que a tu padre. Tomás sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quieres decir con lo mismo que a papá? Carmela lo miró con ojos llenos de dolor. Tu padre no murió de causas naturales, Tomás. Fue don Refugio quien... Pero no pudo terminar la frase. Tomás apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Guardaste los documentos originales? Ella asintió y lo llevó a su habitación. Movió la cama con esfuerzo y levantó una tabla del piso. Debajo había una caja de metal. La sacó y la abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los papeles amarillentos por el tiempo, escrituras, actas, un testamento. Aquí está todo, hijo. Tu padre me hizo jurar que los cuidaría, que algún día regresarías a reclamar lo tuyo. Tomás tomó esos documentos sintiendo el peso de 3 generaciones en sus manos. De repente se escucharon voces afuera. Carmela palideció. Es la patrulla de don Refugio. Hacen rondas todas las noches. Tomás apagó la luz rápidamente y miró por la ventana. 2 camionetas se habían detenido frente a la casa. Varios hombres bajaron con linternas. Uno llevaba un rifle. «Doña Carmela, ¿está todo bien?», gritó uno de ellos golpeando el portón. Tomás guardó los documentos en su mochila. «Voy a salir por atrás, tú abre y diles que estabas dormida». Carmela lo abrazó con fuerza. «Ten cuidado, hijo. Trae justicia a tu padre». Tomás salió por la puerta trasera, escaló la barda del patio sintiendo cómo se le raspaban las manos. Cayó en el callejón oscuro. Escuchó que Carmela abría el portón y hablaba con los hombres. Corrió pegado a las sombras hasta llegar a su camioneta, arrancó sin luces y se alejó del pueblo con el corazón desbocado. Tenía lo que necesitaba. La guerra apenas comenzaba. Si sientes que esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo Tomás va a usar esos documentos para destruir el imperio de mentiras de don Refugio, entonces suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es justicia pura. Activa la campanita para no perderte ni un segundo de esta venganza legal. De vuelta en Chihuahua, Patricia Domínguez revisaba los documentos con la precisión de un cirujano. Sobre su escritorio estaban desplegadas las escrituras originales, el testamento, las actas que demostraban que las tierras Cardona tenían más de 70 años de historia familiar legítima. Sus ojos brillaban detrás de los lentes. «Esto es perfecto, Tomás. Las escrituras están en orden, el testamento es legítimo y está certificado. No hay ninguna mención de deudas con don Refugio Salazar». Tomás sintió que por fin podía respirar. «Entonces podemos proceder». Patricia asintió mientras marcaba números en su teléfono. «Podemos y vamos a ganar, pero primero necesito ver qué documentos presentó don Refugio para apropiarse de las tierras. Voy a solicitar copias certificadas del registro público». 2 días después tenían las copias y cuando Patricia las colocó junto a los documentos originales de Tomás, la diferencia era obscena. «Mira esto», señaló ella comparando las firmas. «La firma de tu padre en el supuesto documento de deuda es completamente diferente a su firma real en las escrituras originales. Esto es falsificación burda. Ni siquiera se esforzaron en hacerlo bien». Tomás sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Por fin tenía la prueba. Patricia trabajó sin descanso durante días, preparando una demanda que no dejaba cabo suelto. Tomás la ayudaba proporcionando cada detalle sobre las tierras, los límites exactos, los usos que su familia les había dado durante generaciones.
El viernes por la mañana, Patricia entró al juzgado de primera instancia con un folder grueso bajo el brazo. Tomás esperaba afuera, caminando en círculos, fumando un cigarro tras otro. Cuando ella salió, su sonrisa lo decía todo. Lo logramos. El juez admitió la demanda y emitió una orden de investigación inmediata. Don Refugio tiene que presentarse ante el juez en una semana y explicar cómo obtuvo esas tierras. Además, dictó una medida precautoria. No puede vender ni transferir la propiedad hasta que se resuelva el caso. Tomás no lo podía creer. Después de tanto tiempo, había esperanza real. ¿Cuánto va a durar todo esto?, preguntó con la voz quebrada. Patricia puso una mano en su hombro. Si todo va bien, semanas. Pero don Refugio no va a quedarse de brazos cruzados. Hombres como él no aceptan la derrota fácilmente. Van a intentar intimidarte, tal vez amenazarte. Tomás la miró directo a los ojos. Que lo intente. Estoy preparado para lo que venga. Esa misma tarde, en su rancho de San Miguel del Desierto, don Refugio recibía la notificación judicial. Sus manos temblaban de furia mientras leía. «¡Ese maldito vaquero!», gritó arrugando el papel. «¿Quién se cree que es para desafiarme?». Su hijo Martín se acercó y leyó la notificación. «Papá, esto es serio. Si el juez encuentra irregularidades en los papeles, podemos perder todo, y tú podrías ir a prisión por falsificación». Don Refugio golpeó la mesa con el puño. «Esas tierras son mías, las gané». Martín negó con la cabeza. «Papá, sabes que no es verdad. Siempre supe que había algo sucio en cómo conseguiste esas propiedades». El viejo lo miró con ojos encendidos. «¿De qué lado estás, Martín?». Su hijo sostuvo la mirada. «Del lado de la razón. No podemos ganar esto con amenazas». Don Refugio sacó su celular y marcó. «Licenciado Garcés, soy Refugio Salazar. Necesito verlo urgentemente». Esa tarde, en Ciudad Juárez, el abogado Garcés revisaba los documentos con expresión cada vez más grave. «Don Refugio, seré directo. Estos documentos no van a resistir un análisis pericial. Las firmas son falsas, las fechas no coinciden, hay inconsistencias legales por todos lados. Si esto va a juicio, usted pierde». El rostro de don Refugio palideció. «Tiene que haber algo que podamos hacer». El abogado cerró la carpeta. «Lo único sensato es negociar, devolver las tierras y esperar que Cardona no presente cargos criminales. Si lo hace, podría enfrentar años de prisión». Don Refugio se puso de pie furioso. «No voy a devolverle nada a ese vaquero». Garcés lo miró con frialdad profesional. «Entonces prepárese para las consecuencias. No puedo defenderlo con evidencia falsa». El día del juicio, la sala del juzgado de primera instancia estaba llena. Tomás, vestido con un traje modesto pero digno, se sentó junto a Patricia. Al otro lado, don Refugio y el licenciado Garcés esperaban tensos. El juez Ramírez entró y todos se pusieron de pie. «Procederemos con el caso Cardona versus Salazar por despojo de tierras y falsificación de documentos». Patricia presentó la evidencia metódicamente. Las escrituras originales, el testamento, las actas familiares, todo debidamente certificado y con más de 70 años de antigüedad. Luego mostró los documentos que don Refugio había usado, señalando cada irregularidad, cada firma falsa, cada fecha inconsistente. El juez revisaba todo con expresión seria. «¿La defensa tiene algo que alegar?», preguntó el juez mirando a Garcés. El abogado se levantó claramente incómodo. «Señoría, mi cliente actuó de buena fe cuando adquirió estas propiedades». El juez lo interrumpió. «¿Está diciendo que su cliente fue víctima de un fraude?». Garcés tragó saliva. «Señoría, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo». El juez Ramírez se reclinó en su silla. «No estamos aquí para negociar, licenciado. Estamos aquí para determinar la verdad legal, y después de revisar esta evidencia, es evidente que los documentos de don Refugio Salazar son fraudulentos». Un murmullo recorrió la sala. Don Refugio se hundió en su asiento, derrotado por primera vez en décadas.
Por lo tanto, continuó el juez, ordeno la devolución inmediata de las tierras a Tomás Cardona. Además, instruyo al Ministerio Público a investigar los delitos de falsificación y fraude. Patricia tocó el hombro de Tomás, quien sentía que el mundo le daba vueltas. Había ganado. La justicia había vencido. Y si estás con el corazón acelerado, si sientes la misma emoción que Tomás en este momento, si crees en la justicia aunque tarde en llegar, entonces suscríbete a este canal, porque esta victoria necesita ser celebrada. Comparte este video con quien necesite creer que se puede vencer a los poderosos. 3 semanas después del veredicto, Tomás regresó a San Miguel del Desierto. Esta vez no llegó solo ni escondido. Lo acompañaban Patricia, un notario público y 2 oficiales judiciales. Las camionetas se detuvieron frente a las tierras de su familia. Don Refugio estaba allí, de pie junto al portón, con una expresión amarga pero resignada. Ya no quedaba nada de su arrogancia. Las investigaciones penales habían comenzado y su poder se había desmoronado como castillo de arena. El notario leyó la resolución judicial ante varios testigos del pueblo. Cuando terminó, Don Refugio entregó las llaves a Tomás sin decir palabra. Sus ojos, que antes brillaban con desprecio, ahora solo mostraban derrota. Tomás tomó esas llaves y miró los campos que se extendían frente a él, los mismos donde su padre había trabajado, donde él había jugado de niño. Sintió un nudo en la garganta. Don Refugio se acercó a su camioneta, pero antes de subir se giró. Creí que podía hacer lo que quisiera en este pueblo, que nadie se atrevería a enfrentarme. Me equivoqué. Tomás lo miró sin rencor, solo con firmeza. Nunca es tarde para aprender, don Refugio. Ojalá esto le sirva de lección. El viejo asintió y se marchó dejando una nube de polvo en el camino. Patricia se acercó a Tomás. Bueno, aquí termina mi trabajo. El resto depende de ti. Tomás le dio un abrazo. Sin usted nada de esto hubiera sido posible, licenciada. Ella sonrió. La justicia existe, Tomás. A veces tarda, pero cuando llega, lo cambia todo. Cuando todos se fueron, Tomás caminó solo por los campos. El viento soplaba suave moviendo los arbustos. Se detuvo donde alguna vez estuvo la casa de su padre. Ahora solo quedaban cimientos de piedra. Se arrodilló y tocó la tierra con sus manos. «Lo logré, papá. Recuperé lo nuestro», susurró con la voz quebrada. En los días siguientes, la noticia se extendió por todo San Miguel. La gente lo veía diferente ahora. Algunos se acercaron a disculparse por no haberlo apoyado, otros simplemente lo saludaban con respeto. Tía Carmela lloró de alegría cuando Tomás le mostró los documentos finales. Contrató trabajadores del pueblo para rehabilitar la propiedad. Limpió los campos, reparó cercas, comenzó a planear qué sembrar. Un mes después, mientras supervisaba las obras de su casa nueva, un grupo de jóvenes se acercó. Uno de ellos habló en nombre de todos. «Señor Cardona, queríamos decirle que admiramos lo que hizo. Nos enseñó que no hay que aceptar la injusticia, que hay formas de luchar». Tomás sonrió. «La justicia no siempre es fácil ni rápida, muchachos, pero cuando tienes la razón de tu lado y la determinación para defenderla, puedes lograr lo imposible». Al caer la tarde, Tomás se sentó en una vieja silla de madera frente a lo que sería su nueva casa. Miró el sol descender sobre sus tierras recuperadas. Había regresado como un forastero rechazado, pero ahora era un hombre respetado que había demostrado que ningún cacique está por encima de la ley. San Miguel del Desierto nunca volvería a ser el mismo, y Tomás Cardona había sido quien cambió todo. Un cambio que comenzó con un hombre que se negó a aceptar que no era bienvenido en su propia tierra, y que regresó con la ley de su lado para reclamar lo que siempre fue suyo.